tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. Hoy le tengo otra sorpresa, la segunda sorpresa a un invitado que, según los youtubers, no ha dado muchos views por su comparecencia en Opinión Pública. Yo espero que ahora lo repita con lo que le vamos a preguntar de todo lo que tiene que ver con el curso de las elecciones, qué va a pasar y qué es lo que le espera de todo esto que está en la oposición, llamando a la Junta Central Electoral, incluso que fue a la OEA a quejarte de lo que está pasando en esa demarcación política dominicana. Estamos con el invitado prestigioso, analista político y además geopolítico también. Me refiero al general retirado Damián Arias Matos. Con él conversaremos después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. General, yo quiero que usted nos diga qué está pasando y cuál es su lectura de los atisbos que está dando la oposición de lo que está pasando con la Junta Central Electoral, como acabo de decir en la presentación del programa. ¿Qué es lo que usted ve que va a pasar después de las elecciones con estos alegatos? Bueno, un país como el nuestro, y gracias por la invitación de todo corazón. El honor no es mío. Las elecciones necesariamente polarizan. Fíjese que el impacto de las elecciones municipales no fue tanto y la abstención fue visiblemente mayor que lo que se espera, aunque va a haber abstención, en estas elecciones presidenciales en la consulta del próximo domingo 19 de mayo. Entonces, se hace una especie de polarización. De un lado está un presidente en ejercicio que prácticamente todas las encuestas le dan una posición muy buena. Aparte de que el que está en Palacio dispone de los recursos del Estado, de la capacidad de la nómina pública, de la capacidad de emitir nombramientos, de la capacidad de iniciativas legislativas y políticas públicas y todo eso, y todos los recursos, ¿verdad? Y de otro lado, hay una división que se ha querido ocultar. Me refiero a la supuesta, yo le llamo con todo respeto, supuesta Alianza Rescate RD. Jesucristo dijo, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, da brega juntar personas que tienen diferencias al parecer irreconciliables, porque ni siquiera en el mercado político, en el escenario político han sido salvadas. Si vemos, usted se acuerda cuando Vladimir Putin recibe a Macron. Hoy Francia, como miembro de la OTAN, está peleando con Rusia, pero no quiero meterme para allá. Y Putin, más adelante. Putin lo recibe en una mesa de 6 metros de distancia el uno del otro. ¿Qué quieren decir? Que estamos juntos, pero no revueltos. Estamos aquí, pero es un huésped incómodo. El primero que habló de mandar tropas de la OTAN y que la OTAN ataque a Rusia fue precisamente Emmanuel Macron. Entonces, en la foto de la inoportuna porque fue anacrónica, porque fue fuera de tiempo, incluso fuera de los, ya habiendo sido vencidos los plazos de la Junta Central Electoral para inscribir alianzas. Pues tardíamente buscaron hacer un impacto que parece que o no tenían asesores, o lo asesoraron mal, o no se dejaron asesorar, o por último hicieron lo que ellos entendieron. Se colocan, ¿qué se esperaba? Bueno, que se tomaran las manos Leonel, Abel y Danilo Medina, por lo menos esos tres, aunque había otras personalidades más, dando a entender una reconciliación. Meses antes, 90 días o 4 meses antes,
se habló de que había un acuerdo, una alianza, pero nadie vio un documento con los términos de la alianza. Nadie vio una foto reciente de ellos compartiendo. Y en la mise en scène, en la puesta en escena, en el performance que hicieron de esta fallida e inoportuna reunión, en vez de ello avanzar, porque el voto es como los bancos que se caracteriza por la confianza. Por eso inventaron los ingleses el trust, que es confiar en para darle un dinero. El efecto fue negativo, tuvo un efecto peor que el contrario al que se presume, conjeturando yo que se buscaba. Entonces, del otro lado, ya hablamos del presidente, donde hay tantas encuestas y tantas cosas, aunque hay un grave descontento en las masas populares. Ojo, porque el triunfalismo es mal consejero. Hay un descontento intestinal o estomacal, diría yo, en cuanto al precio de la comida. Punto. Costo de la vida e inflación. Sí, porque hay que decir una cosa como la otra. Hay una inflación galopante. Entonces, aún así, parece ser escenario número uno que el presidente Luis Abinader será reelecto. El monto, el score, el índice que alcance, no sé, ni lo voy a decir, pero es suficiente para ser reelecto en primera vuelta. Cándido Mercedes dice 55 a 66%. Yo lo veo ahí. Dijo yo lo veo otra semana en este programa. Yo lo veo 5-4, 6-1. Ahí es casi lo mismo. Entonces, pero la medición de Cándido está muy acertada, muy ajustada con la realidad. Porque el que se emociona con estudiar sociopolítica es un inquieto del estudio de la historia, no de la movilidad, sino de lo que se llama en economía la movilidad social, no la movilidad de transportarme, ni la inclusión, ni nada de eso, ni transporte. Entonces, Cándido Mercedes tiene agudeza, tiene formación, tiene experiencia, tiene la expertise necesaria y la expone con la facilidad de un profesor académico, de un catedrático, encanto de ser humano, que se hace entender. Eso es importante. Sin apasionamientos viscerales. Porque el dominicano promedio es raro el dominicano que no bebe ron, que no bebe alcohol, romo barato. Y entonces, asimismo, es su vocación y su análisis político es un análisis político visceral, etílico. Entonces, ahí tiene dos escenarios probables. Oye, dos escenarios ¿qué descripción? Ahí tiene dos escenarios probables. Entonces, hay una supuesta alianza que se llama Rescate RD, que no se sabe qué significa la RD, qué es lo que piensan rescatar. Hay alguien que me puso en mi cuenta de YouTube, General Arias Matos, hágale promoción para que me sigan, General Arias Matos en YouTube. Le puse, eso debe ser R.diario. Esa RD no es República Dominicana y ellos no lo han explicado. Entonces, ese es el escenario que vemos. ¿Habrá abstención? Sí, pero proyectamos a que sea menos, mucho menos. ¿Y a quién beneficia la abstención? La abstención beneficia, es otro de los factores, beneficia al candidato Luis Abinader. Eso es sencillamente así. Y los pataleos de ahogados, antes de ahogarse, que dieron yendo supuestamente a depositar alguna demanda, alguna denuncia a la OEA, que no ha hecho nada por América Latina, la OEA, en toda su historia. Eso no existe. Sino que ha dejado una huella de dolor, comenzando por 1965 y su jugarreta, de la que le sirvió de comodín el teniente coronel Pedro Bartolomé Benoit, que no era comandante de nada, sino un teniente coronel técnico de la Fuerza Aérea, fue el hombre que ayudó y oficializó para que la Fuerza Interamericana, para que la División Aérea Transportada de los Marines de Estados Unidos vinieran disfrazados por la FIB. Y entonces el general brasileño Hugo Panasco Alvim agarra y recibe el mando al general Bruce Palmer, que publicó un libro que lo vi en eBay, que se llama Caribbean Intervention, donde menciona los eventos de la invasión del 65 aquí. Entonces la OEA, ¿cómo usted va a reclamar si no ha pasado la pelea todavía? Ahora. Y con los observadores que siempre hace su tarea. Un observador
Pero lo que me pregunto, general, ¿por qué si eso beneficia al presidente Abinader? ¿Por qué Danilo Medina habla de que su militancia rompa las pacas? Esa es una medida que hay que ponerle varios calificativos. Una es poco democrática, otra es inconstitucional. La ley electoral 3318 estatuye, la ley de partidos y la ley electoral estatuye lo que se llama una policía militar electoral, donde está el mayor general Otaño Jiménez. Entonces, ahí dice, yo he trabajado desde las elecciones del 82 para acá, yo he trabajado prácticamente todas las elecciones siendo policía, que fui 40 años, 8 meses. Entonces, hay una distancia, no sé si son 50 metros, no tengo el texto a mano, en el que, aparte de prohibirse toda manifestación política para que el ciudadano vaya de manera libérrima, me acuerdo de Balaguer al utilizar esa palabra, pero el que se pongan unas carpas tipo feria, porque es una feria, es una fiesta cívica, en el que cualquier partido que quiera puede hacer sus carpas y brindar ahí, qué sé yo, Café. tentempié, café, jugos, lo que quiera, pero no establecer una estafeta de compra de cédulas, porque eso sería deleznable. Entonces, un expresidente constitucional de la República, que agotó 2 periodos y que en mi opinión, que no siempre es humilde, le hizo mucho daño a este país. El mote de dañino es justo. Él se preparaba, parece, cuando se levantaba cada día a ver qué nuevo daño le iba a hacer a la nación dominicana, a la constitucionalidad. Y anda por ahí suelto, vivito y coleando. Entonces, ¿cómo usted va a hacer un llamado a una militancia que no tiene ni siquiera la mitad del conocimiento que se supone que usted tiene, ni la preparación académica o nivel de escolaridad? Y además eso afecta, porque es que no pensamos en la historicidad, en el peso, en el legado histórico, sino que pensamos en el momento. Creo que fue Winston Churchill que dijo, un político comienza a convertirse en estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y piensa en las próximas generaciones. Entonces, eso desdice, eso daña la imagen del mismo Danilo Medina. ¿Cómo usted va a invitar a que destruyan esas carpas? Que vienen siendo, en términos, para mí que la ley no las prohíbe, pero establece la distancia que deben estar de los colegios electorales. Entonces eso le hace daño. Él tiene que pensar ya como lo que es un animal político, un zoón politicón, pero que se mantenga, que se modere, que baje un poco el tono. Un consejito gratuito a don Danilo Medina. Además de ese consejito, me gustaría que nos revele por qué usted está apoyando a Luis Abinader en este momento y qué es lo que usted espera que será el próximo gobierno de Luis Abinader después de esta pandemia que cobró tanto de su gobierno. Bueno, excelente. Bueno, su pregunta ha sido excelente, pero esta es muy apropiada. Hicimos un video apoyando la reelección del presidente Luis Abinader. Eso es un movimiento, eso es un movimiento político, un desplazamiento de ficha de ajedrez. ¿Por qué razón? Porque tenemos casi 3 años demandando atenciones y derechos adquiridos, por no mencionar promesas de campaña, para los veteranos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En un gesto de desinterés y de conocimiento de la realidad, declinamos nuestras aspiraciones a dirigir la hermandad de veteranos y nos dedicamos de lleno a exigir al gobierno y a sus instituciones. Fíjense que las cosas que son propias del Congreso las he llevado al Congreso, como pedir que el pago de indemnización por retiro, que es un logro que ya tenemos conseguido y se han pagado más de 5,000 millones, ahora falta pagar los retirados de 2023 e ir preparando lo que se vaya en este año. Ese logro no existía, sino que al policía retirado le daban sueldo por año, que se lo fueron descontando desde el primer salario, y le fijaban un fondo de pensión de acuerdo a los 2 principales especialismos que había cobrado.
sin muchas disquisiciones técnicas. Pero ahora la indemnización por retiro es un artículo que no sé cómo sobrevivió a la Comisión de Seguridad y Defensa del Congreso, con la que yo trabajé y un grupo de coroneles y generales en la redacción de esta ley que está llamada, no a reformar, porque la 9604 es la mejor ley que hemos tenido en la historia de la policía desde 36 para acá, que no teníamos una ley institucional hasta la 6141, que es del 78. O sea que todo el interregno de Trujillo, los 36 para acá, y los 12 vales, lo pasamos sin una ley institucional, prácticamente. Y luego 9604 surge. Entonces esta ley 59016 fue llamada a eliminar, incluso eliminó varias instituciones que estaban establecidas en la ley anterior. Ahora bien, el artículo 124 establece la indemnización por retiro, que es un monto fuera de todo lo anterior, eso no existía. Y para gloria de Dios que está ahí arriba y está también aquí con nosotros acompañándonos, el gestor y quien llegó al traste ese logro para todos, no solo los policías retirados del 16 al 21 que se comenzó a pagar, sino todo el que se vaya de la policía a partir de la promulgación de esa ley que se está pagando. Este señor que humildemente le está hablando. Entonces, digo eso, pero también le digo, ¿por qué apoyo al presidente? Una medida estratégica. Dijo Napoleón, si tu adversario es más fuerte que tú, únete a él. Yo le solicité al presidente 11 de enero de 2023 una audiencia. Le mandé por escrito, deposité en correspondencia un nivel de sueldos por rango, sin importar las funciones que haya ocupado. Le enviamos la solicitud de que haya un seguro. Nosotros no tenemos un seguro creíble, aunque yo pago 7,030 pesos con 16 centavos de seguro, y el seguro Senasa no sirve. Porque a nosotros nos pusieron un tag, una etiqueta que dice jubilados y pensionados. No nos diseñaron un plan de seguro tomando en cuenta el rango etario, el promedio de edad de los retirados, que el retirado por lo general se va a los 50 años de edad, excepcionalmente algunos se van con 47, qué sé yo. Entonces, todas esas demandas el presidente las conoce. Mi hermano se las llevó en un almuerzo porque él es músico, que lo invitó allá a Palacio Nacional y se las entregó. Y a todas las personas con las cuales yo he hablado, del sector PRM, le he dicho, nuestro movimiento, Tierra Negra, ni quien le habla es oposición al gobierno. Y le dije, señor presidente, cuando lo vi el día 1 del viernes pasado, le entregué uno de mis libros autografiados, me recibió en un acto político. Le dije, señor presidente, nosotros no somos oposición. Nosotros estamos con el proyecto reeleccionista. Pero necesitamos que usted les resuelva a mis veteranos. Entonces, por eso lo apoyamos, porque además, porque lo que veo dentro de mi escasa capacidad para analizar políticamente, o quizás yo soy un teórico de la política, porque yo nunca he militado en ningún partido. Pues lo que yo veo que Abinader va a seguir, si hacía una declaración apoyando, por ejemplo, la alianza o apoyando a quien sea, me quemaba con Abinader que va a seguir 4 años más. Entonces vamos a seguir 4 años más abajo. Lo estratégico era acercarse. A raíz de ese video, antes de las 72 horas, ya el presidente y yo estábamos parados en un mismo metro de tierra, hablando. Y Tierra Negra fue buena. Tierra Negra. Y le hablo claro. Le dije, si nosotros no somos oposición y apoyamos su proyecto. Y le dije, yo despacho con don Emilio Reyes, una persona muy reconocida, un empresario de Navarrete. Me aclaró los ojos cuando yo le mencioné a Emilio Reyes. Entonces, ya usted sabe, yo vivo en Santiago. Bueno, en la tarde de ese mismo día, aunque él me dijo que nos podríamos reunir después de la selección, y yo le respeté eso porque él es el presidente y siempre va a haber un presidente. Pero hay muchos ciudadanos que no entienden eso y comienzan a odiar y a maldecir. Ninguno son santos, ninguno, ni necesitan serlo tampoco. Entonces le dije que está bien, recuerde que yo vivo en Santiago, yo despacho con el señor Emilio Reyes. Es decir, nadie llega solo. Hasta mismo Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí, porque Él es la puerta. Entonces, nadie llega solo
pero depende quién te lleve. Entonces, por eso apoyamos al presidente. ¿Y qué le parece de ese premio, ese reconocimiento que acaba de ser puesto al presidente en Washington en estos momentos preelectorales? Pero eso envía un mensaje Exactamente, de una eso es lo que organización quiero que me lo analice. reconocida. También al presidente, el mismo presidente Joe Biden emitió unas declaraciones apoyando. Organismos internacionales han premiado a la República Dominicana en sus últimos 3 años por el combate a la pobreza, por los controles a la pobreza. No, eso fue la CELAC. CELAC, no, la Comisión Latinoamericana, algo así. El organismo que dijo, Dios mío, hubo un organismo internacional que certificó y que reconocía la lucha de la República Dominicana como Estado, como país, contra la corrupción administrativa en los últimos 3 años. A eso se unen las declaraciones del presidente Joe Biden, reconociendo eso y felicitando al presidente Luis Abinader. Y en tercer lugar, esta organización le hace un reconocimiento que él viajó a Washington, D.C., centro del poder, aunque ya Estados Unidos está en decadencia. Eso tiene un imperio, puede durar 100 o 90 años para caerse, pero lo certificaron como positivo. La DEA también ha apoyado las luchas contra el narcotráfico que ha llevado esta administración. Entonces ahí tiene como 4 puntos a su favor que van a tener, quiérase o no, se critiquen mezquinamente o no, van a tener un impacto necesariamente, y eso está escrito en la historia. Es que casi no pensamos, Virginia, casi no pensamos en la historia, sino que pensamos demasiado patinando en el mismo momento. Hay que proyectar a futuro y a corto plazo nuestras acciones. Muy bien, antes de hacer la pausa, me gustaría que nos dé una evaluación de lo que ha sido la reforma policial y si usted cree que eso que se está haciendo en este gobierno va a tener la sintonía con el pueblo, que es tanto lo que se le demanda. Fíjense, usted toca un punto terrible. Yo soy amigo de mis amigos, pero soy más amigo de la razón, más amigo de la verdad. Yo mismo critiqué eso y están mis videos. ¿Por qué? Porque hubo unas respuestas parcho. El manejar, gestionar la seguridad ciudadana es un asunto donde tienen que intervenir técnicos que conozcan eso. El presidente decretó hace un par de años una comisión de lujo con personas muy brillantes que merecen todo mi respeto y mi reconocimiento, y algunos son amigos nuestros. Y con otros yo he tenido algunas discusiones o disidencias en el ámbito académico y jurídico, como el caso del presidente Lafinjus. Pero ninguno había sido policía. Es decir, se le hizo un FO, se le discriminó a todo el que había sido policía. Y si se va a hablar de obras públicas, si se va a hablar de medicina, pongan médicos en la comisión. Ese es un primer punto que yo no estoy de acuerdo. Segundo, el primer ensayo o aplicación de la ley que firmó Danilo de las alianzas público-privadas, la hizo este presidente meses después de asumir, sometiendo el dinero a la seguridad ciudadana asignado a las partidas presupuestarias a que la maneje una alianza público-privada que nadie conoce. Segundo dislate. Tercero, las medidas parcho surgieron con la muerte de los 2 pastores y con la muerte de la arquitecta Leslie Rosado. Entonces, no hemos visto todavía, señor presidente, con todo respeto, un plan escrito, creíble y que se haya puesto en ejecución para manejar esta hidra de 7 cabezas tan tremenda que es no solo la violencia, sino también la delincuencia en sus múltiples manifestaciones. Se nombró al señor Pepe Vila, que lo que hizo fue cobrar un buen dinero aquí, y le dieron mucho oro por espejitos, y ahora hay un nuevo comisionado. Lo que pasa que se lo voy a explicar. También fuera de República Dominicana, extranjero. Entonces, un puntito. En el órgano regular, lo que se llama la jerarquía, la cadena de comando de la Policía Nacional, no existe ese puesto. Tampoco existe en la Ley Orgánica 590-16, pero tampoco existe en la Constitución de la República.
ese puesto de asesor, qué sé yo qué, con un sueldazo terrible, que no se lo envidiamos, pero que quisiéramos que fuera más, Y que más fuera un seria. dominicano que Entonces, se lo no llevara. veo los resultados de la supuesta reforma que está supuestamente en ejecución. Porque si usted manda, compra los materiales para un sancocho, usted se puede quedar en la sala y la cocinera o la señora quien está haciendo el Pero sancocho, llega el olor. llega un momento que Sí, llegue el olor señor. de la reforma. Yo no he sentido ningún olor de reforma, nada. De manera absoluta, lo reitero aquí, con todo respeto, para mí no hay reforma porque ustedes no me la han mostrado. Y yo no he visto tampoco, ni siquiera, está bien el aumento a que un raso gane $500. Eso hay que reconocerlo, eso nunca se había visto. Pero ¿qué pasa? Que hay rasos de la policía con 6 meses en la policía o el primer mes ya comienzan a cobrar que ganan más que un coronel del ejército que duró 30 años. Murió mi amigo, el coronel Tejada, le habían amputado un pie, le cortaron el segundo, estaba deprimido y falleció hace unos días. Entonces eso es grave. Bueno, vamos a hacer la primera pausa para volver de nuevo con otros temas también. General, cuando usted vino por primera vez, estaba en ebullición el canal de Masacre, que los haitianos trataron de hacer a contraviento de lo que los técnicos dominicanos y extranjeros le decían que no. Estas lluvias de esta semana le han dado a ese canal el final que todos prevían. Me gustaría que nos diera usted la lectura de lo que está pasando en este vecino que siempre está tratando de hacernos daño. Fíjese, como no soy ingeniero hidráulico, yo busqué experticia, informaciones. Uno de los que habló fue el ingeniero Osiris de León, que es una autoridad en nuestro país, un científico. Y él dijo que no tenía la gradiente o la pendiente apropiada y que el lecho artificial que se construyó, los ríos tienen un lecho, tienen que tener una elíptica, vamos a decirle así, no estaba apropiado. Ese canal le pasó como todas o casi todas las cosas que se hacen con una pasión, porque la pasión tiende a ser irracional. Ciega. Entonces, se buscó una fecha que fue el de la última batalla contra los franceses, donde Louis Leclerc, el cuñado de Napoleón, tuvo que retirarse. Y la malaria, el paludismo y esas cosas, los mosquitos, diezmaron las tropas francesas. Y se iba a hacer ese mismo día de la inauguración, que era noviembre del 23, 220 años creo de esa batalla, pues ese mismo día llovió a cántaros y se le despegaron algunas cosas y se le saboteó el canal. ¿Por qué? Porque fue fruto de la irracionalidad, no se respetaron las cosas. Cauce de los ríos. El cauce de los ríos, la naturaleza vuelve a su lugar, aunque usted haya construido lo que usted quiera o le haya torcido el cauce. Entonces, con estos aguaceros de mayo que están habiendo, ayer, por ejemplo, hubo serios problemas, que el río se metió por ahí. Me sorprende como tantos dominicanos prefieren decir masacre y no Dajabón, porque masacre suena como más dramático. Entonces, hizo su desastre y está probando, afectó ahí a Juana Méndez y afectó, por supuesto, supongo yo, que a los productores nacionales de Dajabón. Ahí está el canal de la Vigía, donde mismo está la aduana, que instalaron unas bombas succionadoras como una política de parcho. Señor, el problema con los gobiernos en nuestra historia es de no pensar a largo plazo. ¿Qué nos lleva Oriente a los occidentales? Que nosotros no pasamos de 4 años de proyección de nuestras políticas. El oriental proyecta el largo plazo y busca respuesta a veces en eventos de hace cientos de años. Por ejemplo, 1940 y por ahí estaba Mao en el gobierno en China. La fecha, no me hagan caso. Y hubo una guerrita entre la India, que ahora se llama Bharat, que es su nombre antiguo, y tropas chinas. ¿Qué hicieron? Se fajaron a la trompada. Estuvieron de acuerdo que no hubiese muerto
y ambas facciones se declararon vencedoras. Esas son las genialidades que tiene China, y le puedo contar una anécdota que leí en el libro On China, en China, de Henry Kissinger. Él hizo varios viajes secretos en su condición de secretario de Estado y luego fue con Nixon, creo que en 71, 72. Y él dice que estaba bajando en un local con Zhou Enlai, que era el llamado a ser el segundo, pero murió en el mismo año que Mao muere, 9 de abril de 76. Yo tenía el periódico Nacional. Yo creo que en el divorcio se perdió eso. Bueno, y le pregunta Kissinger a Zhou Enlai, que hablaba inglés, estudió en el Reino Unido, era médico. Le dice, doctor, ¿qué lectura le merece a usted para el pensamiento chino y para usted la Revolución Francesa de 1789? Entonces, a lo que le dijo Zhou Enlai, le digo, bueno, para nosotros eso es un evento demasiado reciente para tener una lectura conclusiva sobre ese hecho histórico. Esa es la mentalidad china. Nosotros tenemos la prisa, la desesperación. El chino y el oriental tiene ese concepto del carácter rectilíneo del tiempo. Incluso los historiadores como yo, para analizar más fácil los eventos históricos, trazamos una línea de tiempo. Y la línea de tiempo nos va hablando de los diferentes eventos que pueden condicionar el que está siendo objeto de estudio. Para el 26 se piensa que Kenia llegará a Haití, pero parece que se están adelantando Estados Unidos con aviones y plaza, no me parece que base en Haití. No, me gustaría, ¿qué es lo que está pasando? Para prever todo el andamiaje de lo que será posiblemente el destino que podrá a Haití en su ruta para volver antes del asesinato de Boyce. Fíjese, prácticamente resulta quizá doloroso que Haití haya que ir o otros de fuera a resolverle, porque Haití no logra su norte y Haití no ama o no conoce lo que se llama la libre determinación de los pueblos. A un pueblo que no ejerce eso, pues necesariamente los poderes internacionales tienen que intervenir. Bueno, yo me siento bien con esta nueva esperanza, este nuevo capítulo para el sufrido Haití. La resolución 2699, que es de octubre o noviembre del año pasado, que acogía la propuesta de la República de Kenia de 500 efectivos, pero pidió dinero porque Kenia es un país, un estado pobre del África. Entonces, se emitió la resolución 2699, que no es para una misión de paz, porque dice incluso que no es vinculante para la ONU, porque se sabe que si va a peacekeeping, a construir la paz, pero ¿cómo? Desarmando y neutralizando las bandas militares, las bandas criminales, las BACRIM, que son ley, batuta y constitución en Haití. Nuestro deseo es que Haití encuentre su norte, que logre construir, ya sea por ayuda exterior y también por voluntad propia de la clase política, vamos a llamarla así, haitiana, su propio norte y construya unas condiciones mínimas, un estado de gobernanza mínimo para ellos poder realizar elecciones que ya las fijaron la Comisión de Transición para el 7 de febrero del 2026. En esos 20 meses lograron, luego de mucha discusión, van a tener 4 presidentes por 5 meses cada uno. ¿Usted sabía eso? 4 presidentes. Ahí está, déjame ver si me acuerdo de los apellidos, Edgar Blanchard, otro se llama Alphonse, otro se llama Gilles o Gillet, y otro se llama Voltaire, igual que el enciclopedista francés. Entonces cada uno, no sé si lo van a hacer, con qué criterio, si será criterio alfabético, cuál va a ser primero presidente, si le va a entregar al cumplirse el día antes los 5 meses. Bueno, lo bueno es que lo cumplan. Porque es en un país que tiene una cultura de no cumplir la palabra empeñada, de firmar todo, pero no cumplir nada.
Esa es la realidad. Entonces, ellos mismos, hay una comisión de transición tras la denuncia, tras la renuncia esperada, implorada, rogada, prudente, correcta de Ariel Henry, primer ministro abortivo de Haití, porque nadie votó por él, y venía de una reunión de CARICOM, del mercado común, donde yo, buscando datos, descubrí que la República Dominicana, una de las principales economías del Caribe, no es miembro de CARICOM, pero sí es Estado observador desde el 4 de julio del 76 que se creó. Pero usted sabe quién es miembro de pleno derecho. Haití. Mire qué maravilla. Sí. Pues, Aquí hay embajador norteamericano. no creo. Yo creo que no. No. Entonces, en Haití hay un embajador norteamericano que vive refugiado en Dominicana para que no lo piquen en Haití. No entiendo. Yo creo que con ese reconocimiento al presidente Abinader, si logra la reelección, podría ser que se dignaran de llegar a República Dominicana un embajador norteamericano. Pues ahora hay un puntito en el cual yo disiento. El señor canciller emitió unas declaraciones en febrero pasado diciendo que favorece y aconseja que tropas de las Fuerzas Armadas participen en esa incursión en Haití, que no es una misión de paz. Es una task force, es una fuerza de tarea creada multinacional específica. Ahí entró Surinam, creo que Trinidad y Tobago, San Martín, Bahamas, que hay muchos haitianos allá y se habla el creol, se habla patois. ¿Por qué? Porque históricamente hay mucha comunicación entre Bahamas y la República de Haití, los haitianos. Entonces, roguemos que esta nueva intentona pueda cuajar, porque hay un problema. No se puede hacer nada en Haití por las bandas, pero tampoco sin ellas. Sin las gangas. ¿Cómo así? No, porque hay que tomarlos en cuenta para todo. Sí. Y darle cuotas de poder. ¿Cómo hacer que el presidente, el mismo Juvenel Moïse, le pagaba unos sueldos, le tenía unas botellas y unas atenciones especiales a los jefes de la ganga, de las bandas, para que no los maten? Bueno, y falta Guy Philippe. Guy Philippe, vamos a ver qué logra él, si se articula políticamente. Ok, vamos a hacer la pausa y seguir volviendo. Cuento de hadas, pero sí de miedo. El hecho de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dice que se han perdido en 2 regimientos colombianos más de 1 millón de armas, incluyendo misiles, y que podía estar en Haití. ¿Qué peligro es para la República Dominicana que esa noticia sea verdad? Un punto número 1 es dudar de la información del presidente. Un punto número 2, tomar en cuenta que Gustavo Petro fue guerrillero, tiene experiencia militar, es más amigo de Haití que de la República Dominicana. También Gustavo Petro fue condenado por corrupción luego de que fuera alcalde de Bogotá. Y esa condena incluía el no poder aspirar a ningún cargo o ser designado en un espacio de 20 años. Bueno, a los 8 o 10 años ya lo tenemos como presidente de ese amado país que he visitado 3 veces, tan especial y de gente tan querida y tan buena, que es la República de Colombia. Entonces nos sorprende el hecho, los protocolos militares, si hay una cosa cerrada, casi imposible de vulnerar, es un protocolo militar, y más en depósitos, en polvorines, en depósitos de material bélico, de material estratégico. Entonces, el presidente Petro, que yo sepa, no dice cuál es la fuente que le ha dicho ese. Para mí que no es una fuente de inteligencia, sino que es una información de una estadística o de un reporte de que se desaparecieron esas armas. Pero despachar 1 millón de armas, que incluye misiles, fusiles, pistolas, municiones, obuses, cohetes, lanzacohetes, miras telescópicas y avituallamiento mortero. ¿Pero para cuántas guerras dan todas esas armas? Eso da lo suficiente para que sea un verdadero reto de seguridad entre República Dominicana y Haití. Soy amigo de mis amigos, pero más amigos de la razón. Otro punto que no nos han dicho nunca es la MINUSTA.
en aquella ocupación militar que hizo la ONU, que la llaman Misión de Paz, hay que ver, que acabó con Haití, 13 años, eliminó las Fuerzas Armadas, pero no dijo, o yo no me enteré, ¿Dónde estaban las armas? dónde pusieron todo ese arsenal, todo ese material bélico, o para dónde lo llevaron, lo que indica que hay armas suficientes para las 3 fuerzas armadas, ejército y marina, que tenía Haití hasta 2017, que concluye la minuta, creo que el 1 de octubre. Entonces, a eso se une este millón de armas que el mismo presidente informa, Petro, de que están en Haití. Entonces, si es así, no solo con todas las armas de las desmontadas Fuerzas Armadas haitianas, ya es suficiente peligro. A eso se unen todas las armas que han conseguido en esos años de 2017 para acá, las BACRIM o bandas criminales. Hallaron un cura salesiano con un cargamento de armas. Hallaron la esposa de un senador haitiano con 22,000 municiones en el baúl de un carro. ¿Aquí? Y hallaron a un pastor anglicano con otro cargamento de armas que incluía armas antiaéreas y ametralladoras 50 que son antiaéreas y por supuesto proyectiles con esa carga. Con esa realidad logística militar de habituallamiento, nosotros tenemos, sin pretender alarmar, estamos ante un escenario, pongamos que solo 1 o 2 sean ciertas. Estamos ante un escenario que es un tremendo reto estratégico y táctico para las Fuerzas Armadas Dominicanas y para el país como Estado, como nación. Esa es la lectura que le damos. Ojalá eso no sea cierto. Ojalá. Yo también pido a Dios que eso no sea así. Hay un abordaje en general. El hecho de que el presidente Abinader se esté enfocando en la prensa de cuánto le está costando el tema haitiano a la República Dominicana. Me gustaría un análisis suyo. ¿De qué se trata? Porque nunca él había adoptado este tipo de conversación acá a la prensa. Bueno, no lo había incluido en su narrativa, porque los presidentes, los líderes, tienen que cuidar lo que dicen, porque su palabra proyecta como un decreto. Entonces, sencillo, solo tenemos que devolvernos al pasado reciente, un par de meses, que se firmó el pacto un pacto de nación, pero no dijeron si era la nación dominicana o la nación haitiana, porque en ese pacto que está disponible en las redes, no me crean a mí, descárguenlo, ábranlo, léanlo, todo es a favor de Haití, es decir, la República Dominicana se echó a cuestas a la República de Haití en renglones fundamentales porque Haití necesita de todo. En el renglón parturientas, en el renglón salud, en el renglón educación, en el renglón vivienda y en el renglón alimentación. 5 columnas o vectores o aspectos fundamentales para cualquier nación. Entonces, en ese pacto de nación que fue firmado por 20 intelectuales, por eso a mí no me gusta que me digan intelectual, yo me ofendo, me dicen intelectual. No, a mí no me digan intelectual. De los cuales firmaron 7 rectores de las principales universidades dominicanas. Nosotros nos obligamos de llevar a Caballito, a Calitomé, a Haití, cargarlo al presupuesto nacional en al menos esos 5 renglones. Ya la ONU, según vi una publicación, porque no he ido a verla, en Friusa está elaborando por encima de la soberanía dominicana, está construyendo unos alegados, yo no lo he visto ni lo estoy afirmando, refugios para nacionales haitianos. A eso se une que en 2019, noviembre, en el gobierno de Danilo Medina, se firmó un plan de contingencia ante flujos masivos de nacionales extranjeros. No dice haitianos, pero se sabe que son, para recibirlos. No como ilegales, y eso tiene noviembre del 19, sino como refugiados bajo el paraguas protector de esa dependencia de la ONU, que se llama el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Qué es un refugiado?
un ciudadano que se ve obligado a desplazarse, un desplazado, a huir de su lar nativo, del país en que hacía vida, porque su vida está en peligro, porque la gobernabilidad ha fracasado y por el índice de violencia que hay. Esos 4 elementos están dados en Haití porque Haití está en una condición de colapso. Entonces, todo el que venga, fíjense, en la reforma que hicieron en la ley de migración en 2005, es que incluyen en su artículo 1 el término de flujos masivos, que eso no existía. Entonces, en ese escenario es que está la República Dominicana hoy. ¿Qué nos espera para el próximo gobierno si el presidente Abinader logra la reelección, como le dije al principio? ¿Cuáles son los temas fundamentales para usted? Sería que él abordaría al principio de su próximo gobierno. Los mismos problemas van a ser los problemas nacionales que no han sido resueltos. Aquí la clase política post-Trujillo no ha resuelto un solo problema. Que deberían resolver uno, resuelve uno, mejor el otro, y así no. Ellos dejan eso así. Y la agenda del presidente y las propuestas que él tenga, la van a condicionar las mismas crisis que ahora lo acechan. O sea que por un cambio de fecha y un reseteo de un segundo periodo, no va a cambiar la realidad. Ese es el análisis pesimista que hago. Muchas veces ahí me acusan de ser pesimista, porque yo me aferro a la realidad. Y no hay nada más parecido a la realidad que el pesimismo, porque el idealismo es idealista, es una ficción, es un onanismo, es un pensamiento, una posibilidad muy remota. Nos queda un minuto. ¿Qué le parece que Biden acaba de decir que no le mandará más cohetes, más habitualla a Ucrania? No, a Israel. A Israel. Fíjese, hay una especie de guerrita entre Israel y Estados Unidos, la administración Biden. Incluso Jill, la esposa del presidente, hace como 2 meses, o un mes, le pidió que le exigiera al primer ministro Bibi Netanyahu que pare la matanza que hay en Gaza. O sea, hay una matanza recíproca entre ellos dos. Hay una nueva Nakba, lo que los israelíes llaman, y que no se molesten conmigo, que llaman Nakba u holocausto, es lo que ellos están reeditando en Gaza. Es decir, están matando a esos jovencitos porque ellos dicen que cuando tengan más edad, cuando tengan 14, 15, 18 años, van a ser terroristas, van a ser nuevos guerrilleros. Entonces, da la impresión de que Bibi Netanyahu se está orientando más pro-Trump. Y recuerden, en Estados Unidos se hace lo que diga el Estado de Israel, lo que diga el lobby judío. Hay un escritor norteamericano de origen házaro judío, que John Marsheimer, que se llama el lobby de Israel Lobby, o sea, el lobby judío. Yo les recomiendo que lean ese libro para que vean cómo se mueven los hilos de la política y cómo Israel decide en Estados Unidos y en el mundo. Y si gana Trump, ¿nos conviene más en el tema migratorio de República Dominicana con Haití? Lo que pasa es que Trump dice las cosas como son y habla sin leer un papelito. Eso quiere decir que no es hipócrita. Entonces le está diciendo cosas que no le convienen en términos electoreros. El inmigrante, donde ya hay 11 millones de mexicanos en Estados Unidos, vota demócrata. Y él está tratando de algo que es histórica y proféticamente inadmisible, es hacer América grande otra vez. Él no lo va a lograr. Muchas gracias, general. Un honor, una satisfacción. Estar una vez más aquí. Yo creo que ha sido mejor que la otra vez. ¿No? Y el único programa que yo voy que me brindan picadera con uvas es aquí. No le crean. Ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo, donde yo les encuentre nuevamente en otra opinión pública. Hasta entonces.